Capítulo 10. La discusión no duró más de media hora antes de que nos llamaran de nuevo al interior. Padre no miró a Eddard a los ojos, lo que probablemente significaba que Geoffrey se enfrentaría a pocas consecuencias. Madre podía ser persuasiva cuando pensaba con claridad y era probable que hiciera uso de su ingenio mientras estábamos fuera. Sandor Clegane, se te acusó de llevar a cabo el asesinato de Micah, un muchacho de 3 y 10 años, empezó a decir padre. No hay pruebas de que se te ordenara asesinar al chico, ni tampoco de que te propusieras matarlo ese día. Arya empezó a hablar, pero pude ver a Eddard apretar más su agarre sobre su hombro y susurrarle algo. Ella se calmó y luchó por recomponerse. También eres un hombre adulto y veterano de varios conflictos. Considero que fuiste descuidado e imprudente y te considero responsable de la muerte accidental de Micah. Se te impondrá una multa equivalente a 20 años de trabajo de un carnicero de desembarco del rey, que deberás pagar a su familia. Si no tiene la moneda, la corona te la proporcionará y la descontará de tu futuro salario como escudo jurado de Geoffrey. El perro gruñó, pero no contradijo a su padre. No sabía exactamente cuánto le pagaban, pero probablemente ganaba tanto más que la multa que le impusieron. También estás a un pelo de ser despedido del servicio. No estás aquí para obedecer a Geoffrey ni para actuar como su sirviente. No estás aquí para seguir sus instrucciones ni doblegarte a sus caprichos. Eres su escudo jurado. Lo protegerás hasta que sea mayor de edad. Antes de intentar arrestar o detener a alguien, consultarás con un miembro de la Guardia Real, el consejo privado o conmigo mismo. ¿Estoy claro, Clegane? El perro se arrodilló e inclinó la cabeza. Sí, su gracia. El rostro de nuestra nueva mano era pétreo y solemne. Las acciones tontas de Geoffrey habían creado una desafortunada ruptura entre mi padre y el guardián del norte. ¿Cómo esto cambiaría las cosas para mí? No lo sabía. Los Stark me culparían por no estar del todo de su lado. Eso realmente no sería justo, los había llamado sinceros, pero podía decir que Arya estaba especialmente furiosa. Robert miró a Ned y suspiró. En cuanto a las acciones de Geoffrey con tus propios hijos, hay poco que decir en un sentido u otro. No creo que mi hijo te hiciera daño a ti ni a los tuyos. Creo que tus hijos realmente creían que estaban a punto de ser atacados. Me aseguraré de que Geoffrey comprenda cuándo debe sacar su espada y cuándo no. Asegúrate de que tus hijos mantengan a sus lobos bajo control, Ned. Eddard inclinó el cuello. Si esa es tu orden, su gracia. Las palabras fueron rígidas y forzadas. Madre sonrió con sorna. Creo que había más, Robert. 7 infiernos, ya iba por el tema, suspiró. La reina está preocupada, por el bien de nuestros hijos, por el comportamiento de estos lobos. Sus hijos son bienvenidos a tenerlos, pero no son bienvenidos a estar cerca de los niños reales. Pueden quedarse en la Torre de la Mano, pero no pueden ser llevados al fuerte de Malgor, al gran salón, a los apartamentos reales, a la bóveda de la doncella o al patio de entrenamiento. Hasta que lleguemos a desembarco del rey, viajarán en la retaguardia, más lejos de la timonera. Cersei añadió, y si realmente lastiman a alguien, tendré sus pieles como alfombra. Esto estaba muy mal hecho. El rencor de madre quedó claro para los Stark. Reparar cualquier tipo de puentes en el futuro sería mucho más difícil. Era preocupante cuánta animosidad existía ahora entre los Stark y madre. Sentí que tenía que suavizar un poco esto. Hablé. Supongo que eso es solo si dañan a alguien sin motivo. Si atacan a alguien que intentó dañar a los hijos de la mano, ¿eso sería aceptable? Padre retumbó. Por supuesto. El rey había hecho su decreto y los Stark se dispersaron. Padre regresó a la posada mientras madre se acercaba a mí y me hizo seguirla hasta la timonera. 2 guardias Lannister estaban afuera y abrieron las puertas del carruaje de gran tamaño para nosotros. Al entrar en la timonera, Cersei se volvió hacia mí y me dio una bofetada en la cara. Me tomó completamente por sorpresa. Lo último que esperaba era que mi madre me golpeara. Yo pesaba solo 30 kilos y ella no había escatimado en fuerza. Sorprendido como estaba, casi me caigo y tuve que apoyar mi mano en el asiento del carruaje. ¿Qué te pasa, Mircella? Ella siseó. Estaba sorprendido. Nunca antes me había golpeado. El dolor de una mejilla ardiendo no era nada en comparación con las heridas que recibí en mi segunda vida, lo que era más preocupante era lo que representaba. Una falta fundamental de control emocional en la reina Cersei. No lo entiendo, madre. No, ¿lo entiendes? ¿Por qué fuiste en contra de tu familia? ¿Por qué no apoyaste a tu hermano cuando presentaron sus acusaciones? Apoyé a mi hermano. Mentí, dije que él también sonaba sincero, cuando era obvio que decía mentiras. Cersei negó con la cabeza. ¿Crees que soy una tonta? Intentaste complacer a ambos lados en lugar de mostrar tu lealtad a la familia.
Deberías haber llamado mentirosos a los niños Stark y haberte callado sobre el hijo del carnicero, o mejor aún, haber dicho que te asustó y que estabas demasiado aterrorizada para contárselo a alguien. Pudo haber cierta lógica en su punto de vista. Si hubiera hecho eso, le habría dado algo de credibilidad a la historia de Joffrey. El problema era que habría destruido toda la credibilidad que había construido con los Stark. Tampoco era muy creíble en función de la forma obediente y serena en que me comporté. Miedo de Mika. Demasiado miedoso para siquiera avisar a la Guardia Real de la amenaza. Ridículo. He creado buenos lazos de amistad con ellos y todo. Eso sería un esfuerzo inútil si lo hiciera. Pensé que querías que estuviera atento y transmitiera todo lo que supiera sobre las intenciones de Lord Stark. Eres un idiota. Esa siempre fue una oportunidad improbable y solo una razón para dejar de parlotear sobre tu estúpido deseo de enfrentar a Joffrey con tu propio escudo jurado. Nada de lo que podrías haber aprendido vale el daño potencial que Joffrey enfrentó. Renly intentó presionar para que Joffrey fuera al muro. El muro. Tu abuelo nunca lo habría permitido, pero te imagino la vergüenza si Robert hubiera dictado la sentencia y luego la hubiera revocado. Todo porque no respaldaste a tu carne y sangre. Tal. Ve la próxima vez Joffrey no actúe con estupidez asesina. Esta vez vi venir la bofetada. Casi elegí evitarla, pero eso no sirvió para ningún propósito a largo plazo. Mantuve el equilibrio esta vez. No hables de tu hermano de esa manera. Madre, no hay nadie cerca que pueda escuchar. Necesitas hacer más para reducir los impulsos de Joffrey. Antagoniza a nuestros aliados y griega. Madre, me abofeteó de nuevo. Esta vez tuve que inclinar la cabeza para que me golpeara la mejilla y no me cortara parte de la oreja. Habiendo perdido parte de mi audición en mi segunda vida, no tenía deseos de repetir la experiencia. No son nuestros aliados, niña idiota. Los Stark son nuestros enemigos. Estaba empezando a molestarme. Mamá estaba borracha. No, había tomado vino, pero su coordinación no estaba afectada y su habla no arrastraba las palabras. Como dices, mi punto es que Joffrey necesita evitar este tipo de situaciones en el futuro. No. Deja de hacer esto. Eres una niña que aún no ha florecido. No te preocupas por lo que hace tu hermano mayor. No buscas aconsejarme. Sonríes. Te vistes bonita. Cuidas tus cortesías. Sigues el liderazgo de tu familia. Y no haces nada más. Este no era un argumento que pudiera ganar. Muy bien, madre, si eso es lo que deseas. Me miró de cerca, finalmente sacudió la cabeza y me abrazó con fuerza. No quise hacerte daño, niña, pero estamos en un momento peligroso. Te protegeré, pero debes ser leal a tu familia. Solo estamos nosotros, el mundo entero está en contra nuestra y nos quiere derribar. No estuve de acuerdo, pero no rechacé sus palabras y, en cambio, le devolví el abrazo, un poco rígidamente. No di ni recibí muchos abrazos, salvo los de Tommen. No más obstinación por tu parte. También te disculparás con tu hermano y le pedirás perdón. Esto era exactamente lo opuesto a lo que debería estar sucediendo. Joffrey necesitaba que su madre lo pusiera en orden, no que yo le diera una victoria al pedirle disculpas. Puede que Cersei sea sabia en muchos sentidos, pero claramente tenía un punto ciego tremendo para Joffrey y no podía depender de ella para que hiciera lo que era necesario. Sí, madre, lo haré mañana. Me miró por última vez y luego me dijo que me quedaría en la timonera en lugar de en la posada. XXXX. A pesar de su posición formal en el consejo privado, Renly rara vez tenía tratos con la ley o la oportunidad de juzgar a alguien. O, como señor de Bastión de Tormentas, podía ser llamado a tomar una decisión por sus vasallos, pero Ser Courtney Penrose, su leal y capaz castellano, se encargó de todo eso mientras Renly estaba en desembarco del rey. Que Myrcella le recordara a todos que era maestro de leyes fue una sorpresa. Recordaba vagamente su visita. Ella quería hablar sobre la premisa fundamental de las leyes del reino, él tenía poco interés. La historia podía enseñarte lecciones, claro, pero había un límite a cuánto aburrimiento podía soportar. Los fundamentos filosóficos de la justicia no conducían a la justicia, solo el poder lo hacía. Al final había logrado poco. A pesar de que Barristan, contacto, le dio algo de peso a la idea de que Joffrey enfrentara alguna forma de castigo, la reina no se movió. Su insistencia hizo que su hermano cediera y no hubo acciones disciplinarias. Renly sabía que Joffrey probablemente había ordenado a Clegane que asesinara al muchacho, tenía una naturaleza retorcida. Esta había sido la oportunidad perfecta para algo mejor para el futuro de los 7 reinos y Robert lo había dejado escapar entre sus dedos. Simplemente no se permitía creer que su hijo era un monstruo, y ahora Myrcella se había acercado a él y le había preguntado en qué precedente se había basado la decisión.
La única hija de Robert era una niña tan seria y estudiosa. Era una lástima que Antigua fuera una gente tan retraída. Si alguien era apta para el trabajo académico era ella. Princesa, ¿de verdad crees que mi hermano se dejaría influenciar por el ejemplo histórico? Lo amo, pero sé realista. Mircea sintió ante eso. Un tío curioso. La situación ha sacado a la luz algunos asuntos de seguridad personal. Los niños Stark y yo hemos ido de aquí para allá sin mucha supervisión. Le había pedido a mi madre un escudo jurado y ella no lo creyó necesario. Con tu conocimiento de la ley y los peligros que enfrentaría un noble, ¿crees que sería apropiado que tuviera uno? Y si es así, como caballero, ¿a quién recomendarías? Renly se acarició la mandíbula bien afeitada mientras pensaba. ¿Cuánto era Mircea la criatura de Cersei? Era imposible saberlo, ya que Mircea era difícil de leer. La reina era una perra real que lo había odiado antes, pero ahora, después de que él hubiera sugerido enviar a Joffrey al muro, lo despreciaría por completo. Sería un gran honor para un caballero servir como tu escudo jurado. Debería ser uno que sea valiente, obediente, leal y que pueda representarte bien en la corte, respondió Renly. ¿Como Sandor Clegane? Ella arqueó una ceja y él se rió. Mircea contando una broma. Tal vez su sobrina no era tan aburrida y pesada como él había supuesto. Estoy seguro de que el salvajismo tiene sus propios beneficios. Si estás interesado, puedo darte algunos nombres de las tierras de la tormenta que probablemente desearían ese papel. Más puestos de cierta importancia, incluso uno menor, que no fueran para los Lannister solo podían ser algo bueno. Esto hacía que fuera probable que Mircea viniera a él por su cuenta y no como parte de un plan de Cersei. Eso sería amable de tu parte, tío. Mi madre no ha estado de acuerdo con la necesidad, pero tal vez podrías arreglarlo con la mano o con mi padre. Y también con mi hermano pequeño Tommen. Aunque estoy seguro de que Mika era leal y no un villano, cualquiera podría habernos descubierto y simplemente no hay suficiente guardia real para seguirle la pista a toda la familia real. Ah, tu madre no le gustó, así que no me importa ser la voz que ponga la idea en la cabeza de Eddard. Gracias, ahora cuéntame más de esos caballeros que sugerirías. XXXX. En última instancia, la autoridad recaía en mi padre. La influencia y el poder de mi madre se debían a su capacidad para influir en el rey y al respaldo de la casa más rica de Poniente. Había quedado dolorosamente claro que mi madre pensaba poco en mis habilidades y que su deseo de que yo apoyara a Joffrey en todo no era sostenible. Si quería tener alguna influencia, tendría que empezar a obtenerla de forma más agresiva. Y desde su perspectiva, no se equivocaba. Yo era una niña de 11 años que intentaba meterse en aguas peligrosas. Como madre, quería que se detuviera y utilizó la fuerza física y palabras duras para tratar de obligarme a obedecer. No muy diferente de lo que utilizaría un instructor de instrucción para convertir a un recluta en algo maleable y capaz de convertirse en un activo útil. Si yo hubiera sido una niña normal, o incluso una niña precoz, probablemente habría funcionado. El problema es que no lo soy. He vivido más años que ella si contamos todas mis vidas. Tengo un conocimiento avanzado de cómo utilizar los recursos humanos, cómo dirigir soldados y un profundo conocimiento de la escuela de economía. Yo era útil, pero no tenía forma de demostrarlo solo mediante diálogos. Si quería que mi madre me tomara en serio como un posible contemporáneo, necesitaba hacer algunos movimientos. Y necesitaba demostrar que tenía acero en mi columna vertebral desafiándola. Renly fue un buen primer paso, pero sabía que mi padre no lo tomaba tan en serio. Continuaría trabajando en los Stark y, en última instancia, en el propio Lord Stark. Junto con mi madre, Eddard era el que tenía la mayor influencia en mi padre. También me acercaría a otros que pudieran tener cierta influencia. Thoros, de la ciudad de Myr, era un compañero de bebida habitual. El hombre era técnicamente un sacerdote de R'yllor, una de las religiones más pequeñas fuera de los 7 reinos. Necesitaría reunirme con él una vez que regresara a desembarco del rey. Mis parientes actuando como escuderos de mi padre eran otras vías para explorar. Tyrell Lannister y Lancel Lannister eran ambos mis primos hermanos, una vez eliminados. Lancel era mayor y un adulto para los estándares de Poniente. Era el hijo mayor de mi tío abuelo Kevan. Tyrell era el hijo del pobre tío abuelo Tiget, que había fallecido, y solo tenía un par de años más que yo. Mi padre no tenía en muy alta estima a sus escuderos y a menudo los insultaba, otro acto desafortunado en una larga lista de actos estúpidos. Dudaba que pudiera usarlos para influenciar a mi padre directamente, pero sí podía usarlos para determinar dónde y cuándo estaría en algún lugar, sus estados de ánimo y otros detalles que podrían ayudar a inclinar la balanza a mi favor si le pidiera un favor. El tío de Stannis había dejado desembarco del rey para irse a Rocadragón, por lo que no era de ayuda para la causa.
Barristan Selmy parecía ser uno de los pocos guardias reales a los que mi padre no le gritaba, lo que implicaba un cierto nivel de respeto. También podía intentar hacerle ver la necesidad de contar con guardias adicionales para la familia real. Había creado en mi cabeza una lista de cosas por hacer. Era hora de ponerme a trabajar. Lo primero era asegurarme de que los niños Stark todavía me vieran con buenos ojos. XXXX. Mi conversación con Sansa fue sencilla y fácil. Sansa incluso compartió que su padre le había preguntado si quería romper el compromiso, algo que le había rogado a Lord Stark que no hiciera. La chica todavía estaba encaprichada con Joffrey a pesar de toda la terrible experiencia. Mi hermano podía ser encantador, pero la máscara era fácil de quitar. En cualquier caso, me benefició. Incluso me pidió que hablara bien de ella y que le explicara a su familia que no se parecía en nada a su terrible hermana Arya y que Lady también era una buena loba o algo que nunca atacaría a nadie. Por supuesto, le dije que haría lo que pudiera y ella me abrazó y me sentí firmemente en sus buenos ojos. Arya era un problema mayor. Me había acercado a Arya durante la cena, donde estaba sentada sola con Nymeria. Dos guardias Stark vigilaban atentamente desde una corta distancia. ¿Qué quieres?, preguntó intencionadamente. Vine a desearle mis condolencias por el fallecimiento de tu amigo, Mika. Debería haber matado a tu hermano. La miré sin comprender por un momento. Eso no era algo que se debiera decir sobre el heredero. Mientras ella era solo una niña, ese tipo de conversación era literalmente traición. Arya, entiendo que estés de duelo, pero hablar de esa manera sobre Joffrey solo conducirá al mal. Mi madre quería que Nymeria y los otros lobos fueran asesinados o, al menos, los sacaran del campamento y los expulsaran de Desembarco del Rey. Si sigo hablando de desearle daño a Joffrey, eso podría llevarnos a eso. Me miró con enojo, pero no se le ocurrió una respuesta adecuada. Me senté a su lado y esperé. El silencio es uno de los grandes juegos de poder en los negocios. En mi primera vida, supe el valor apropiado de los Araji. Westeros parecía tener rasgos culturales similares a los de los anglófonos y para ellos el silencio anhelaba ser llenado. Efectivamente, Arya habló de nuevo. ¿Cómo puedes soportarlo? ¿Cómo puedes soportar vivir con un monstruo como Joffrey? Practica. Intento evitarlo, cuando es posible, es completamente desagradable. Arya parecía desconcertada cuando dije esa simple verdad. ¿Crees que él ordenó a ese monstruo que matara a Mika? ¿Por qué no se lo dijiste a tu padre? Te habría escuchado. No, tengo mucha habilidad para influir en mi padre y no sabía que estaba mintiendo. Lo que sospecho y lo que sé son dos cosas diferentes. Si hubiera dicho que pensaba que Joffrey estaba mintiendo, lo mejor que podíamos haber esperado es que el perro fuera al muro, o exigiera un juicio por combate y potencialmente matara a un miembro de la Guardia Real. Hice una pausa por un momento. Creo que Varys Tanom y Tío podrían vencerlo. Ser Meereen o Ser Boros habrían sido destrozados. Lo he visto en los torneos, es mortal no solo por su tamaño, sino también por su ferocidad y habilidad. La hija de los Stark reflexionó sobre ello. Él merece morir y Joffrey también. Arya, tienes que tener más cuidado. Nymeria es una compañera hermosa y leal, actuar así podría hacer que os separéis. ¿Quieres eso? Arya parecía testaruda y esperé una vez más. Después de varios minutos, finalmente preguntó. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Quería consolarte en tu dolor. Quiero ser tu amiga y todavía quiero ayudarte a encontrar a alguien que pueda ayudarte a practicar la lucha, si todavía estás interesada. Arya negó con la cabeza. Mi padre encontró la espada que Jon me dio y prometió encontrar a alguien que me enseñara. Le sonreí. Eso es maravilloso. Me preocupaba tener que encontrar una manera de que tus lecciones pudieran ser secretas, pero esta es una solución mucho mejor. Arya también sonrió y luego frunció el ceño, probablemente recordando que se suponía que debía estar enojada conmigo. Te dejaré en paz. En algún momento déjame ver tu progreso. Cuando estemos en Desembarco del Rey, me encantaría que me demostraras que estoy equivocada sobre la capacidad de las chicas para luchar. Ella me miró y finalmente asintió. No fue un éxito total, pero se lograron avances. XXXX. Bran aún tenía sus sueños de honor y glorioso título de caballero, pero ahora estaban manchados. Las historias no siempre eran ciertas, el bien no siempre triunfaba sobre el mal y la justicia de un reino siempre se impartía de manera justa. A él le había gustado Mika, no merecía ser masacrado. A diferencia de Arya, no culpaba a Sansa y Myrcella. Arya se había enfurecido con Sansa y la tensión era espesa cada vez que estaban en la misma habitación. Sansa estaba comprometida con Joffrey, eso básicamente significaba que tenía que serle leal. Myrcella era pariente de Joffrey y tenía razón sobre Mika, él se asustaba fácilmente.
Había tenido razón en asustarse, pero eso no hacía que las palabras de Mircea fueran falsas. La princesa honestamente lo confundía. En la superficie era como Sansa, solo que incluso más refinada. Cuando hablaba, lo hacía con absoluta certeza como una septa o un maestre, pero no del todo. A Bran le resultaba difícil describirlo, pero sintió que se le trababa la lengua estando cerca de ella. Incluso en las hazañas de naturaleza física era precisa. La única vez que había cogido un palo y se había enfrentado a Arya lo había sobrecogido. Su habilidad para montar a caballo sin esfuerzo era algo que también envidiaba. Ella había hablado con él y lo había elogiado por hablar con valentía en la audiencia con el rey, pero él no había sabido cómo responder, así que solo había murmurado su agradecimiento. El único aspecto positivo de toda la terrible experiencia causada por Joffrey era que finalmente tenía un nombre para su lobo. Su nombre era Deber. Bran tenía el deber de proteger a Arya. Proteger a Mika, que no había merecido su destino. El deber sería su compañero y cuando se convirtiera en caballero, siempre cumpliría con su deber. Proteger a aquellos que no podían defenderse, proteger a todas las mujeres y niños y luchar con valentía. Lo haría todo con el deber a su lado. Otro triste resultado fue que Tommen y él tuvieron pocas oportunidades de jugar juntos. No iba a abandonar el deber y dejar atrás al lobo. Ya sería bastante malo cuando llegaran a desembarco del rey y él tuviera que asistir a lugares a los que el deber no podía ir. Sin embargo, Sansa sí lo hizo, así que se encargó de vigilar a Lady. No es que ella necesitara vigilancia, Lady era la mejor educada y arreglada del trío de lobos huargos. La timonera se había detenido, la enorme cosa era propensa a romperse. Bran escaneó el área y encontró muy poco para escalar. Vio a su padre cabalgando de regreso con Barristan el audaz. Bran, tu primer encuentro con Ser Barristan fue interrumpido. Pensé que disfrutarías de una conversación más larga. Bran sonrió. Gracias. Ser Barristan, ¿puedes contarme sobre la vez que luchaste contra la Hermandad del Bosque Real? Ser Barristan sonrió cálidamente. Sí, puedo. Pero antes de hacerlo, escuché de Lord Stark que estás buscando convertirte en un caballero. Sí. Más que nada, quiero proteger a la gente, cabalgar, hacer justas y servir al reino con honor. El anciano caballero asintió. Buena respuesta. ¿Estás preparado para pronunciar los votos de caballería ante los 7? Sé que los del norte no suelen ser seguidores. Bran sabía que se esperaba que los caballeros hicieran sus votos. Se aferraba a los dioses antiguos como su padre, pero también iba al septo con su madre en los días importantes. Bran había decidido hacía mucho tiempo, bueno, mucho tiempo para un niño de 9 años, que podía decir las palabras y las cumpliría sin importar lo que jurara. Mi madre me enseñó algunas de las palabras de los 7. Estaría preparado para jurar esos votos ante los 7, respondió Bran con entusiasmo. Excelente. Ya me has impresionado, Brandon Stark. Se necesitó coraje para hablar ante el rey. Has pensado en los votos de caballería y estaba listo para defender a tu hermana y a uno de los pequeños. Tiene las cualidades excelentes de un caballero. Bran no pudo contener la sonrisa que se extendía por su rostro. El Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real, decía que sería un gran caballero. Me gustaría convertirte en mi paje. Después de un tiempo, te tendré como mi escudero, pero solo si trabajas duro y obedeces mis órdenes. Sí. Sí, Ser Barristan, haré todo lo que me pidas. Muy bien. Tus deberes comenzarán una vez que lleguemos a desembarco del rey. Tengo 1 o 2 horas mientras mis hermanos vigilan a la familia real. Me gustaría ver cuánto has progresado con tu entrenamiento de armas. Durante la siguiente hora, la amplia sonrisa en el rostro de Bran nunca desapareció. Fin del capítulo 10.